bueno, primero esto para que entiendan. Alfa bloqueantes, beta bloqueantes. Alfa bloqueantes directamente va a actuar. Como vamos a llevar alfa bloqueantes y beta bloqueantes, alfa bloqueantes enfóquense más en lo que es vasodilatación. Vasodilatación sistémica. ¿A nivel de qué? A nivel del sistema arterial y a nivel del sistema venoso. A nivel del sistema arterial, directamente va a bloquear los receptores A1. Estos A1, por ende, si van a actuar a nivel de lo que son los vasos sanguíneos, se supone que van a provocar un aumento de la resistencia vascular sistémica. Si se produce un aumento de la resistencia vascular sistémica, entonces esto va a llegar a... Bueno, no se igual a los chicos, ¿ya? No me critiquen. Va a haber una disminución a nivel de lo que es las resistencias vasculares sistémicas. Esto va a actuar a nivel de lo que es la poscarga, que es la fuerza que se opone a la contractilidad. Entonces, como va a haber una disminución, esto se va a provocar a nivel sistémico y va a llegar a producir una disminución del retorno venoso. Y al haber una disminución del retorno venoso, va a llegar poca precarga. Y al llegar poca precarga, el volumen minuto va a disminuir. Y al disminuir el volumen minuto, por ende va a haber disminución de la presión arterial. ¿Listo? Ahí, alfa adrenérgicos solamente se enfoca a esto. Los beta adrenérgicos, por excelencia hemos dicho que los receptores se encuentran a nivel de lo que es el sistema de conducción, a nivel de lo que es el músculo cardíaco, y nada más que va a ir disminuyendo la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Si va a haber menos gasto cardíaco, va a haber menos volumen minuto, va a bajar la presión arterial. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ya? Entonces, los antagonistas alfa-adrenérgicos se caracterizan por tener una heterogeneidad estructural. ¿Quién me puede decir qué es una heterogeneidad? ¿Nombre, doctor? Sin miedo. ¿Quién? Es lo que tiene la misma estructura química, Variabilidad, conformación y ensamblaje. Se caracteriza por ser no selectivo. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué significaba el ser un antagonista no selectivo? ¿Se acuerdan o no? Que actuaba en receptores no solamente a uno, No tiene afinidad por uno, sino por varios. Y al tener afinidad por varios receptores, llegan a prolongar ese efecto o ese efecto terapéutico deseado y muchas veces llegan a provocar muchos efectos adversos, más que en los antagonistas selectivos. ¿Ya? Ahora, afinidad heteroquímica, ¿a qué se refiere? Afectan a los receptores que son ricos en moléculas quirales. Las moléculas quirales pues son los de arriba. Y ya habíamos comentado sobre la afinidad no selectiva, ¿no? Que afectan a muchos receptores. Ahora, pueden ser de dos tipos, reversibles y no reversibles. La característica de los reversibles, ¿quién me puede decir? Doctor. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué más? El fármaco llega a disociarse a nivel de los receptores. Reversible. Y no reversible, no lo hace. Actúa a nivel enzimático, pero a nivel del receptor no se disocia. Eso es la irreversibilidad. Y entre los irreversibles está la fenoxibenzamina, que la principal indicación de la fenoxibenzamina es los teocromocitomas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los teocromocitomas? ¿Qué era? ¿Quién sabe? Un tumor suprarrenal. ¿Benigno o maligno? Benigno. ¿Cuál era la característica? aumento de la Chicos, ¿me
benigno, la característica es que cuando se estimula en un procedimiento quirúrgico, llega a una crisis adrenal. ¿Por qué se caracteriza? Porque el paciente va a presentar incremento de la presión arterial de difícil manejo. Los pacientes se sobreestimulan. Entonces, la fenoxibenzamina es el tratamiento ideal prequirúrgico de nuestros pacientes. ¿Cómo se los hace? Si el paciente va a entrar a una cirugía programada de un fibromuscitoma, se lo prepara 10 a 14 días con el medicamento, inicialmente llevando una dosis óptima de 10 miligramos y descendiendo hasta el día 14 a 1 miligramo. Eso con el objetivo que en el momento que los cirujanos entren a manipular el fibromuscitoma, no se descargue la respuesta adrenérgica y el paciente no tenga crisis hipertensiva de difícil manejo. Eso es lo más temido que puede pasar en el evento quirúrgico, porque si el paciente tiene crisis hipertensiva de difícil manejo, puede ocasionar una alteración a nivel del sistema nervioso central, provocando una hemorragia intraparenquimatosa, puede ocasionar una emergencia a nivel del corazón, llevando un infarto agudo del miocardio, o una emergencia a nivel renal, ¿no? Ahora, esto es muy importante. Los antagonistas de receptores alfa se van a dividir en no selectivos, en selectividad por alfa 1 y selectividad por alfa 2. La selectividad por alfa 2 casi no se la usa mucho, ¿ya? Con que ustedes me sepan los no selectivos y selectivos A1, pues le doy por servido. Ahora, la fentolamina. La fentolamina, al igual que la fenoxibenzamina, también se usa para el tratamiento de preventivo del fibromuscitoma, pero también se usa para la toxicidad por cocaína. La toxicidad por cocaína, ¿qué síndrome nos lleva, chicos? ¿Qué toxicidad nos lleva, doctora? Simpático mimético. La toxicidad por simpático mimético, acuérdense. Bueno, eso es lo que me decía mi maestra de tóxico. Superman, como Superman, fuerte, veloz. Nos decía que era enérgico, incremento de la presión arterial. Entonces nos lleva a un síndrome simpático-mimético, la intoxicación por cocaína, aparte que nos va a llevar a la psoriasis, ¿no? Entonces el tratamiento para eso es la fentolamina, aparte que también se usa para el fibromuscitoma, ¿ya? La prazosin que vamos a ir indicando más adelante, y también ya les habíamos mencionado muchas veces, que para el control de la presión arterial refractaria de difícil control, y también la terazocina y la doxazocina. Ya, entonces, lo que hace rato habíamos comentado, ¿qué van a hacer los alfa-agonistas? ¿Cómo actúan los alfa-agonistas? A nivel del sistema hemodinámico, ¿cómo actúan? Como vasodilatador. ¿A nivel arterial o venoso? A nivel de los dos. A nivel arterial y a nivel venoso. A nivel venoso va a ir incrementando lo que es la capacitancia venosa, ¿ya? A nivel arterial, como ya habíamos comentado, disminuyendo las resistencias vasculares sistémicas. Si disminuyo las resistencias vasculares sistémicas, por ende voy a disminuir mi postcarga. Si voy a disminuir mi postcarga, por ende me va a llegar poco retorno venoso. Y si me llega poco retorno venoso, pues mi precarga va a ser mínima. A nivel arterial, disminuye lo que son las resistencias vasculares sistémicas. Resistencias vasculares, no es un círculo vicioso, ¿no? Pero las resistencias vasculares sistémicas, si disminuyen, la postcarga va a estar baja, se te va a caer, va a bajar eso lo que es el retorno venoso y la precarga. El volumen minuto se corta. Ahora, la fenoxibenzamina, como ya habíamos comentado hace rato, ¿no? Es un bloqueador no competitivo del receptor alfa-adrenérgico. Produce una reducción progresiva de las resistencias vasculares periféricas y también disminuye lo que es el gasto cardíaco. Principal uso, fibromuscitoma. Entonces, ¿cuál es el efecto de la benzodiazepina o fenoxibenzamina? Realiza un efecto que se llama efecto de primera dosis.
¿Alguien me puede decir qué significa eso? Si alguien ha escuchado el efecto de primera dosis. ¿Ah? Ya. El efecto de primera dosis es que tras la administración del medicamento, a los primeros 30-90 minutos, nuestros pacientes van a presentar hipotensión. Esta hipotensión es postural y es sostenida, ¿ya? Y se puede acompañar de una taquicardia refleja, que es un clásico. A eso se refiere el efecto de primera dosis. ¿Qué más? Otro efecto adverso que va a llevar es a la inhibición de la eyaculación, ¿ya? Actividad mutagénica en las pruebas de Ames, también se inhibe. La gasolina y la fentolamina. ¿Se acuerdan que la fentolamina dijimos para la toxicidad por cocaína, no? Entonces, este medicamento, la fentolamina, también va a actuar a nivel de lo que son los receptores 5-HT. ¿Cuáles son los receptores 5-HT, jóvenes? ¿Cuáles son los receptores 5-HT? ¿Quién me dice? Inhibidores de recaptación de serotonina, ¿ya? Aumenta la liberación de histamina. Esto será muy importante también tomarlo en cuenta en nuestros pacientes que presentan una reacción alérgica. Por la liberación de histamina, ¿no? Así es. Entonces también va a bloquear los canales de potasio. Quiero que pongan énfasis en todos los medicamentos que mencionemos, apertura de canales de sodio, potasio, calcio. ¿Por qué? Porque al final vamos a terminar en lo que es la curva del potencial de acción y ahí van a entender un poquito mejor cada antiarrítmico a nivel de qué fase el potencial de acción actúa, ¿ya? Los usos terapéuticos, ya les habíamos comentado, el fenotón y la cocaína, ¿no? Estos también producen un efecto de primera dosis. A ver, ¿qué haya sido el efecto de primera dosis? ¿Hipotensión qué? La prazosina y los fármacos relacionados. Potente, bloqueador, alfa-adrenérgico, vasodilatador arterial, fundamentalmente efectos adversos, fenómenos también de primera dosis lo realiza la prazosina, y pues el síncope, usos terapéuticos, la hipertensión arterial y la hiperplasia prostática benigna. Ahorita vamos a hablar de eso con un dibujo muy bonito. Aquí está. A ver, entonces, ¿qué habíamos dicho que hacían los antagonistas adrenérgicos? Que actuaban por excelencia a nivel de los receptores alfa-1, a nivel de lo que son los músculos lisos, porque no se olviden que los beta-2 hemos dicho que actúan a nivel de lo que es el sistema cardíaco, ¿no? Miocitos, sistema de conducción y todo eso, ¿no? Entonces van a provocar un bloqueo por antagonistas, va a llevar a una vasodilatación, como ya habíamos comentado. La vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye el gasto cardíaco, el retorno venoso y por ende la hipotensión. Pero aquí, a nivel de lo que es el sistema urinario, la prazosina y también la tamsulosina, ¿cómo actúan? Van a provocar una relajación del músculo liso, van a provocar una dilatación de lo que es el trígono, van a provocar una disminución o dilatación de los esfínteres internos y externos de la vejiga y también de la próstata. ¿Y esto a qué va a llevar? A que haya a que pueda pasar el flujo urinario y el paciente pueda mejorar la uresis. Entonces produce vasodilatación a nivel del trígono y de los esfínteres urinarios, o los esfínteres de la vejiga, perdón. Ahora, la fenoxibenzamina tiene una biodisponibilidad del 30%, tiene un metabolismo meramente hepático y su tiempo de vida media va a depender del tiempo de generación de los receptores. Sus indicaciones que ya les había comentado, el feocromocitoma, las crisis hipertensivas, y pues, se usa para preparación de los pacientes al evento quirúrgico que ya les había comentado, ¿no? Efectos adversos, también llega a provocar hipotensión postural.
pero no produce efecto de primera dosis. Paciente se hipotensa, siempre van a ver esto clásico, en el servicio de urgencias o en último medicina interna. A veces lo que nos pasa es que nos vamos con muchos antihipertensivos, en el caso, por ejemplo, de una emergencia hipertensiva. Un paciente que viene con un deterioro neurológico, viene focalizado, tiene una hemiplegia brachiocrural del lado izquierdo. Entonces tú le realizas una tomografía y en la tomografía el paciente tiene un infarto pequeño, tiene datos sugestivos de un infarto cerebral pequeño, pero el paciente tiene una presión arterial de 210 siempre. Entonces, estos pacientes como tienen un tiempo corto, vienen justamente en ventana de lo que es repercusión farmacológica, es decir, se tromboliza al paciente para provocar lisis del coágulo. La única indicación es bajar la presión arterial. Tienes que bajar la presión arterial por lo menos por debajo de 180. Y a veces nosotros, como tenemos la betalol, la a la mano, muchos de nosotros no titulamos adecuadamente la dosis. Y lo que hacemos es meterle una dosis amplia, baja la presión arterial de golpe y se observa la taquicardia refleja. Es una taquicardia refleja que no para, ni administra, ni no le da analgésicos, ni aún. Solamente aumentándole el volumen, nada más. Soluciones parenterales. Entonces, es en el caso, por ejemplo, de la taquicardia refleja. Muchos de estos se acompañan de arritmias, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo le bajo mucho la presión arterial a mi paciente de golpe en una emergencia hipertensiva? Puedo llegar a provocar una emergencia cardíaca, una afección de un segundo órgano diano, y puede llegar a provocar un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces, no es bueno bajar de golpe la presión arterial en emergencias hipertensivas. Hay unos artículos de la AJA que comentan que cuando uno tiene una emergencia hipertensiva cerebral, tiene que bajar entre el 10 al 15% en las primeras 2 horas. Ahora, la única indicación para que yo pueda bajar la presión arterial del golpe en los primeros 20 minutos es cuando el paciente presenta un aneurisma de la aorta. Porque, ¿qué pasa? Si yo no lo bajo la presión en esos 20 minutos, el aneurisma que era pequeño crece y empieza a desgarrar lo que es el músculo liso. Y al desgarrar el músculo liso y el corazón latiendo a 1000 por hora, el paciente puede provocar una ruptura del aneurisma. Y el paciente se chica, el paciente se muere. Entonces, ahí a menos que tengas un cirujano cardiovascular, ahí inmediatamente. Si no, el paciente se muere. Por eso se llama emergencia hipertensiva. Es la única indicación en la cual puedes bajar en menos de 20 minutos la presión arterial, un aneurisma de la aorta. Si no estamos ante esa situación, no. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Estos medicamentos también penetran la barrera hematoencefálica. A veces, como no podemos bajar la presión arterial o no tenemos los antihipertensivos intravenosos, nos apoyamos de los antihipertensivos orales. Estamos con 3, 4 esquemas. Entonces, este medicamento en particular lleva a la sedación, a la somnolencia, al cansancio. El paciente que estaba con una escala neurológica de 15, que es lo normal, empieza a bajar la convulsión. ¿Listo? Pero, ¿qué se hace? Reajustar el tratamiento, nada más. Disminuye la dosis. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ya. La fentolamina. La mayoría, bueno, casi todos los antagonistas alfa-adrenérgicos tienen un metabolismo hepático, ¿ya? La diferencia es que tienen una semivida de 19 horas, el 40% se une a proteínas plasmáticas. Su tratamiento está indicado por vía intravenosa para controlar las crisis hipertensivas. Ayuda en el feotromocitoma también, ¿listo? Es útil también para prevenir la necrosis dérmica. Esto más que todo en los casos de hay una urgencia dermatológica. En los casos de Steven Johnson lo usan, pero no en dosis altas, ¿ya? Luego, ¿qué más? Que aparecen cuando se interrumpe el tratamiento con clonidina. Clonidina en lo particular no usamos mucho aquí. No usamos porque tampoco lo tenemos a disponibilidad en el hospital. Si
Si lo tuviéramos, sí. Pero cuando suspendes de golpe la clonidina y das la fentolamina, puedes provocar efectos adversos y bajar la presión de golpe. Tolazolina. Bueno, este tampoco usamos muy a menudo, pero es bueno que lo conozcas, ¿ya? Tiene buena absorción a nivel de lo que es vía oral, tiene una eliminación renal, está indicada en el tratamiento de la hipertensión pulmonar de los recién nacidos. Esto lo usa más en el segmento de pediatría, los pacientes que nacen con hiperplasia pulmonar, los pacientes que nacen prematuros, ayudan como un vasodilatador para disminuir las resistencias vasculares pulmonares. ¿Listo? Es un medicamento que salva vidas. El efecto adverso también, pues de hipotensión postural, que también si bajas mucho la presión, pues también te va a llevar a la taquicardia refleja. Entonces este medicamento en pediatría, no se olvide, más que todo se usa ahí. La prazosina, este es el medicamento que más vamos a usar, ¿listo? Su absorción no viene vía intravenosa, solamente viene en comprimido, ¿ya? Se une a proteínas alfa-1 de la glicoproteína, tiene metabolismo hepático también. Indicaciones terapéuticas para la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca. Esta va a reducir el fenómeno de Raynaud. ¿Alguien alguna vez tuvo un fenómeno de Raynaud? ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? ¿Han escuchado hablar? ¿Qué color se ponen los dedos, los complejos de los dedos? Blancos, azules, ¿no? Sí, el fenómeno de Raynaud se da por los cambios de temperatura, pero también es otro efecto adverso de otro medicamento, que son los calcioantagonistas. En la toxicidad del calcioantagonista también te puede llevar a fenómenos de Raynaud, ¿listo? Entonces, se usa para el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. ¿Cómo actuaba a nivel de la hiperplasia prostática benigna? ¿Quién me dice? ¿Quién? ¿Se acuerdan que les hablé del dibujito del trígono y todo, y de los esfínteres? ¿Qué me explica? ¿Cómo actúa la prazosina? El esfínter. A nivel del trígono provoca vasodilatación, ¿no? Y a nivel de los esfínteres también provoca vasodilatación. Y por ende, ¿qué va a llevar? A aumentar el chorro urinario. ¿Sí, no? Ya. Efectos adversos. Fenómeno de primera dosis. Pregunta de examen. ¿Provoca hipotensión ortostática? Sí, en los 30-90 minutos, como ya hemos comentado. ¿Va a provocar tolerancia? Sí. ¿Cefalea, mareos, astenia? Sí. Generalmente la prazosina, la dosis se inicia con una dosis mínima de 1 gramo cada 8 horas y puede llevar a una dosis máxima hasta de 6 miligramos, ¿ya? Indico o recalco, la prazosina no es un antihipertensivo de elección solamente cuando hay hipertensión refractaria, ¿ya? Cuando hay hipertensión refractaria, no estás pudiendo bajar la presión del paciente, cuando estás usando más de 3 a 4 esquemas, sí se usa la prazosina. Antes, no. Ahora, aquí un resumen de los fármacos. Biodisponibilidad, la que tiene mayor biodisponibilidad es la capsulosina de un 99%. ¿Qué era la biodisponibilidad? ¿Jóvenes? Esa es la distribución. El porcentaje El porcentaje que actúa del fármaco en el organismo. Es el porcentaje que llega a la circulación. Enteral. Porcentaje de sangre que llega a la circulación enteral, ¿no, doctor? Sí, sí. ¿Y la distribución qué era? Ahí recién. Bueno, la semivida, la que tiene mayor semivida es la tamsulosina, por eso se le da una vez al día. El tratamiento es un comprimido de 0.4 miligramos una vez al día, ¿ya? La prazosina tiene una vida media de 2 a 3 horas.
y el mecanismo de la dosificación. De hecho, nosotros la damos cada 3 o incluso una dosis máxima cada 6 horas vamos dando al paciente. ¿Qué más? Todas se eliminan por vía oral. ¿Alguna duda? Ya, empezamos con beta-bloqueadores. ¿Escucharon hablar de Sir James Blake? James Blake fue uno de los farmacólogos escoceses más reconocidos de la historia. Ganó el premio Nobel en 1988. ¿Y por qué se le dio el premio Nobel a este personaje? Porque fue el que descubrió el propanolol y la cimetidina. ¿Listo? Su teoría. La teoría que manejó él es el efecto y el efecto de los receptores a nivel de lo que es el músculo cardíaco, cómo actúa el propanolol a nivel de lo que es el músculo cardíaco. Se le dio el premio Nobel en ese tiempo. A ver, entonces, los beta-bloqueadores, principales indicaciones: la hipertensión arterial, las cardiomiopatías isquémicas, la insuficiencia cardíaca crónica, no la aguda, las arritmias cardíacas, ¿ya? ¿Por qué le darías a un paciente que está con el corazón infartado un beta-bloqueador? ¿Por qué creen? Porque va a ser una disminución de las cuatro propiedades cardíacas, por lo tanto el corazón va a trabajar bien. Y ¿quién me dice? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se ha visto que dándole un beta-bloqueante a un paciente con un IAM disminuye la mortalidad? ¿Por qué? Disminuye el consumo metabólico de oxígeno. Si tu corazoncito está infartado, está lesionado y como mecanismo de respuesta está a 1000 por hora, ¿qué pasa? Aumenta la contractilidad, aumenta la frecuencia y por ende hay mayor consumo de oxígeno, ¿no? Y al haber mayor consumo de oxígeno, esa pequeña área infartada termina extendiéndose. Si en un inicio solamente afectó a la arteria coronaria derecha, pues va a afectar posteriormente a la circunfleja o tal vez a la arteria descendente coronaria. Entonces, por eso se da un beta-bloqueante, con el objetivo de disminuir el consumo metabólico de oxígeno. Ahora, pregunta de examen. ¿Los beta-bloqueantes darán en cualquier tipo de falla cardíaca? ¿Cuáles? Aterriza. Falla cardíaca aguda, falla cardíaca crónica. ¿En cuál daría? ¿Por qué? En la aguda no se daría porque la aguda, por ejemplo, es un paciente que está infartando, está haciendo una falla cardíaca aguda, ¿no? Puedes dar en dosis mínimas, pero en dosis de mantenimiento no. ¿Listo? Entonces es una contraindicación en dosis de mantenimiento. Dosis mínimas pequeñas y, por ejemplo, el bisoprolol nosotros damos una dosis de 2.5, que es la dosis más baja. Ahora, químicamente son similares a los agonistas, tienen una afinidad relativa. Esto tanto por los B1 y por los B2. Función simpático-mimética intrínseca. ¿A qué se refiere eso? Porque van a escuchar hablar de muchos fármacos y van a decir que tienen una función simpático-mimética intrínseca. ¿A qué se referirá? Eso. ¿Y qué más?
Y aparte de tener un efecto antagonista, también tiene un efecto agonista. A eso se refiere. Y hay muchos medicamentos o fármacos que van a escuchar que tienen actividad intrínseca. ¿Ya? Ahora, esto va a inducir vasodilatación por efecto betabloqueador en la betalol, el carvedilol y el bucinolol. Lo que ustedes de estos tres me sepan, el labetalol y carvedilol, que son los que más se van a usar, también los vamos a usar. Ahora, a nivel del corazón y las arterias, son los órganos que con alteración sufren una hipertensión arterial, ¿no? Los bloqueadores beta permiten controlar la presión arterial e influyen en el remodelado ventricular debido a la reducción de postcardio y la contractilidad miocárdica y la tensión sobre la pared ventricular. ¿Qué significa esto? Que cuando un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, y el infarto, digamos, que fue solamente a nivel de la arteria descendente anterior. ¿Ya? A ver. ¿Sí vieron la parte ya de irrigación, no? Coronaria todavía. ¿Ya llevaron? ¿Sí? Ah, ya, entonces ya saben. Entonces, si hay una afección a nivel de lo que es la descendente anterior, por ejemplo, y si yo lo detecto, este paciente puede llegar a complicar 2 o 3 arterias coronarias. Entonces, cuando se comprometen muchas arterias coronarias, va a llevar a un remodelado inadecuado. ¿Qué significa el remodelado inadecuado? A una alteración de la geometría de los músculos cardíacos. Van a llevar a una forma elíptica, ¿ya? Entonces, al llevar a una forma elíptica, al llevar a una alteración geométrica de las fibras musculares, hacen que la pared ventricular del ventrículo izquierdo sea más delgada, se rompa, puede llegar a romperse, y esto lleva al paciente a una falla cardíaca. ¿Listo? Se instaura la falla cardíaca. Entonces, ¿qué hacen los antiarrítmicos? Los antiarrítmicos previenen de que el paciente lleve a un remodelado inadecuado. ¿Hasta aquí se entendió? Por ello, son fármacos de una gran utilidad en el tratamiento de pacientes hipertensos, porque el remodelado ventricular, déjenme decirles que no solamente se ve en los pacientes con un infarto agudo de miocardio, también se ve en los pacientes hipertensos. Paciente hipertenso crónico, mal controlado, muchos de ellos son asintomáticos y tienen la curva de regulación desplazada hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que su mecanismo de compensación está acostumbrado a manejar presiones arteriales altas, y al manejar presiones arteriales altas, su mecanismo de regulación biogénico está disregulado. Entonces, estos pacientes, por ende, como son asintomáticos, tienen un remodelado ventricular alterado. Y no sé si han escuchado de las miocardiopatías hipertensivas. ¿Escucharon hablar? ¿No? Que la estructura del músculo cardíaco es gruesa, a diferencia de un paciente con un infarto agudo miocárdico que es delgado. Sí es, doctor. Entonces sí se altera. Y eso es porque muchos de los pacientes pues son asintomáticos. Y quienes no se dan cuenta que su presión está hasta arriba, elevadísima, los renales. Los renales, un renal maneja presiones de 180, 200, para él es normal. No tiene cefalea, no tiene afección de órganos blancos, o mejor dicho, de órganos diana, pero muchos de ellos pueden hacer un edema agudo de pulmón, que también puede comportarse como una afección de órgano diana en el pulmón, ¿no? Y en este caso los pacientes llegan a intubarse. ¿Qué más? Ahora, aquí, afinidad y selectividad. Esto es muy interesante porque antiguamente se dividían los no selectivos de primera generación, beta 1 selectivos de segunda generación, tercera generación y cuarta generación. La que actualmente también se usa es el nebivolol, la de cuarta generación. ¿Ya? Aquí en la de primera generación, pues ya habíamos comentado
el propanolol. El propanolol que no solamente tiene su efecto a nivel cardíaco, a nivel hemodinámico, que también se la usa como una medida de profilaxia primaria en los pacientes con falla hepática. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que también estos actúan a nivel, tienen un cierto efecto que actúa a nivel de lo que es la capacitancia venosa. No olvidemos que estos pacientes con falla hepática hacen hipertensión por ¿ven? Entonces, el sotalol, el neuronol, metilpronol, el acetolol, el bisoprolol. De todos estos, el bisoprolol también es uno de los medicamentos que más se llega a usar. El esmolol. El esmolol es para emergencias hipertensivas. La betalol, micardipino, el esmolol, no se olviden, emergencias hipertensivas. Y su presentación es intravenosa. Metoprolol. El metoprolol es el medicamento de excelencia para, no para las emergencias hipertensivas, pero sí para las urgencias hipertensivas y también para el tratamiento de base para la falla cardíaca crónica. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Betabloqueantes. ¿Qué habíamos dicho? No se olviden de esta fórmula. TEA. La TEA va a ser igual a gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los betabloqueantes? Van a provocar un bloqueo competitivo y reversible de las acciones de las catecolaminas mediadas a través de la estimulación de los receptores adrenérgicos. Esta inhibición puede producirse durante la síntesis o almacenamiento o liberación de los neurotransmisores adrenérgicos. ¿Ya? ¿Por qué habíamos comentado? Ya. Tiene una acción central y una acción periférica. La acción central, ¿ya? ¿Se acuerdan que les había comentado que a nivel del tronco encefálico existen 5 centros? Un centro es el área vómica, el otro es el área térmica, el otro es el área apsnéustica y el otro es el área vasomotora. El área vasomotora es un conglomerado de estructuras nerviosas adrenérgicas que se encuentran cerca al núcleo solitario. ¿Qué pasa? Que este es el centro regulador a nivel central. Un ejemplo, a ver, de afección acá. Un paciente con traumatismo craneoencefálico que llega al servicio de urgencias, llega en, bueno, criterios para muerte encefálica se podría decir. Entonces, llama la atención en este paciente que está realizando un síndrome, que es el síndrome de... ¿Qué síndrome es en los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo? Un punto al que me responda. ¿Qué síndrome es en los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo? ¿Nada? ¿Qué te lleva a la midriasis? ¿Qué te lleva a la hipertensión? ¿Qué te lleva a trastornos del patrón respiratorio? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese síndrome? Ahorita les digo. Entonces, cuando el área vasomotora se lesiona, automáticamente el corazón empieza a disminuir, empieza con bradicardia. Hay una alteración a nivel de lo que es el sistema hemodinámico, el paciente está por periodos baja hasta presiones arteriales muy bajas, imperceptibles, y por periodos puede llegar a presiones arteriales muy altas, eso se llama disautonomía, se llama un síndrome de hiperexcitabilidad paroxística que sufre el paciente. Todo eso porque se dañó el centro vasomotor a nivel central. Si el centro vasomotor se daña, el paciente se enferma, ya no hay nada más que hacer con el paciente. Por eso es muy importante a la hora de ver una tomografía, ve si el paciente está presentando Cushing, la triada de Cushing, esa es la que se llama, entonces no hay nada más que hacer con el paciente. Entonces va a ser una alteración a nivel del centro vasomotor que está ocupada por receptores beta 1. A nivel periférico,
A nivel periférico, los betabloqueantes sí se localizan, como ya habíamos dicho. Van a disminuir el gasto cardíaco, van a provocar disminución de la frecuencia cardíaca negativa, el inotropismo negativo, disminución de la liberación y de la síntesis de noradrenalina, disminución del volumen plasmático, ¿no? Y disminución de la actividad plasmática de renina. Ya. Si el paciente presenta una vasodilatación, con efecto de disminuir la presión arterial, va a actuar este efecto a nivel de lo que es el sistema yuxtaglomerular. ¿Qué se produce a nivel del riñón como mecanismo de compensación? Se está bajando la presión arterial. ¿Y qué enzima se activa? La ENCA, ¿verdad? Y por ende, ¿qué va a realizar el paciente? Aumento de la presión. Va a retener más sodio y agua, y por ende es un mecanismo de compensación para tratar de incrementar el volumen plasmático que el paciente está perdiendo por un tercer espacio. ¿No? Ya. Ahora, esto también es un esquema que les va a servir. Receptores beta 1, ¿dónde están? Por excelencia en el corazón, las células yuxtaglomerulares, los islotes pancreáticos. Van a provocar una respuesta inotrópica, cronotrópica positiva, aumento de la secreción de renina, aumento de la liberación de insulina, beta 2, no se olviden, vasos sanguíneos, sistema bronquial, gastrointestinal y geniturinal. Ahora, absorción. Casi todos los fármacos de esta clase se van a absorber. Los que tienen una vida media más rápida es el metoprolol y el propanolol, ¿listo? En una vida media menos de 1 a 3 horas, ¿ya? La biodisponibilidad, especialmente la del propanolol, que habíamos dicho que la biodisponibilidad, ¿de cuánto era? ¿Se acuerdan de la tablita que les mostré? ¿Cuánto era la biodisponibilidad? Había una tablita que les mostré, jóvenes, aquí está más. El propanolol, chicos, ¿ya? Distribución. Estos se distribuyen con rapidez a grandes volúmenes. El propanolol es lipofílico y cruza la barrera hematoencefálica y también se puede llevar a la somnolencia. Características. Son lipofílicos. Los betabloqueantes se metabolizan en el hígado. Dicho lo que toditos tenían metabolismo hepático. Sufren un metabolismo de primer paso. Metabolismo de primer paso, jóvenes. ¿Cuál es el metabolismo de primer paso? Hay una hipotensión postural y una taquicardia. ¿Cómo, doctora? Es cuando se le da el medicamento, dijo por primera vez, y hay una hipotensión postural y por ende una taquicardia. ¿Refleja eso? Eso es efecto de primera dosis. Ah, perdón. Eso es efecto de primera dosis, se está viendo. Metabolismo del primer paso. Ay, eso no sabía. La circulación sistémica. Exacto, doctora. No todo el medicamento que se está absorbiendo llega a la circulación enteral. No todo se distribuye y por tanto su biodisponibilidad no es alta, porque no en un 70% llega a la circulación enteral. ¿Ya? Entonces el mecanismo de metabolismo del primer paso que tiene. Esto causa una baja disponibilidad. Si no está llegando todo el medicamento, no se está absorbiendo, no está llegando a la circulación enteral, por ende la biodisponibilidad va a ser baja y por ende la distribución va a ser más baja, ¿no? No lipofílicos. En los no lipofílicos está el atenolol. Este medicamento siempre lo van a ver. El atenolol, especialmente en pediatría, celiprolol, nadolol y sotalol. Estos escapan al metabolismo hepático y son eliminados por el riñón, ¿ya? Tienen una vida media más larga y tienen dificultades para atravesar la barrera hematoencefálica. Nosotros no lo usamos mucho porque tienen una vida media larga. Hay pacientes que vienen con una taquicardia supraventricular, que es una urgencia cardiológica, ¿ya? Tienen una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Entonces, ¿para qué yo le voy a dar un betabloqueante de acción larga? Si el paciente está con esa urgencia cardíaca, y lo que yo quiero es bajarle la frecuencia cardíaca y modificarle la presión arterial. Le voy a dar un medicamento de acción corta, entonces le daré un metoprolol, ¿no? Entonces, por eso es que raras veces lo usamos, o si lo usan más con los cardiólogos, con los pacientes que ya tienen
avanzamos. Cardioselectividad. Los beta-bloqueantes cardioselectivos tienen una afinidad mayor por los beta-1. No se vayan a olvidar eso, también pregunta de examen. ¿Ya? Encontramos el corazón, riñón y los adipocitos, que por los beta-2 se encuentran a nivel bronquial, arterial, muscular, pancreático y hepático. Los beta-2 que provocaban a nivel bronquial. Eso. La cardioselectividad es dependiente de la dosis y puede perderse a dosis altas. Eso también tómenlo en cuenta. Características de los betabloqueantes: simpaticomiméticos, finolol, acetylcolol, capacidad que tienen de producir una respuesta agonista del receptor beta. Esto es más teórico, ¿ya? Da lugar a una menor caída de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Vasodilatadores periféricos, causan bloqueo de los receptores alfa o independientemente pueden ser de los receptores. Ahora, esto está bonito. ¿Cómo funcionan aquí los betabloqueantes? A ver, hemos dicho que los betabloqueantes pueden actuar a nivel de lo que son los receptores. No funciona esto. Perdón, joven, me olvidé poner pila. Ya, entonces, los betabloqueantes se supone que van a inhibir la captación de lo que es la noradrenalina y actúan a nivel de lo que son los receptores beta-1 y beta-2. La diferencia es que estos beta-1 y beta-2 se unen a las proteínas G. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las proteínas G, no? Las proteínas G van a estimular a lo que es el adenilciclasa. El adenilciclasa, para activarse, necesita de energía de ATP. Va a incrementar el AMP cíclico. Al incrementar el AMP cíclico, va a actuar a nivel de un PK ciclasa. Este PK ciclasa va a fosforilar a nivel de la vesícula de la presináptica y va a estimular la mayor concentración de calcio. Al estimular el calcio, también va a estimular lo que es el sistema, ¿cómo se llama? El glucoso, ¿cómo se llama? Retículo. El retículo glucoso. Entonces, de esta forma va a llevar a mayor contractilidad. ¿Listo? Ahora, aquí si ven, hay un ejemplo. No se ve bien. ¿Cómo funciona con un agonista y cómo funciona con un bloqueante? Miren, aquí está el carvedilol. No se nota, pero es el carvedilol. En el agonista ¿qué va a hacer en el agonista? Va a aumentar el AMP cíclico. Y si va a aumentar el AMP cíclico, va a provocar la vasoconstricción. Y en el carvedilol disminuye. ¿Ya? Ahora, hemos dicho también el beta-2 se encuentra por excelencia a nivel de los vasos sanguíneos. Beta-1 a nivel del músculo cardíaco, que ya hemos visto el ejemplo anterior. Beta-2, vasos sanguíneos. Entonces, por excelencia, ¿qué va a llegar a provocar? En los vasos sanguíneos, también lo mismo. Se une al beta-2, el beta-2 se une a nivel de los segundos mensajeros, de las proteínas G, esta va a activar lo que es el AMP cíclico, y el AMP cíclico va a actuar a nivel de lo que son las fibras del músculo liso, del vaso sanguíneo. Va a nivel de un proceso que se llama fosforilación, va a inhibir los filamentos de cadena fina de los miocitos. Y de esta forma van a llegar a provocar fenómenos de vasodilatación. Ahora, entonces, los efectos farmacológicos de los betabloqueantes, ¿cuáles van a ser? Disminución de la frecuencia. Cronotropismo. ¿Qué había sido el lucitropismo? Al final nunca me dijeron, ¿no? Cuando les preguntaban. Relajación, doctora, ahí está. Poca vasoconstricción, aunque muy poco, a dosis muy alta. ¿Ya? Ahora, otra vez. Como antihipertensivos, entonces. Los anteriores eran como antirrítmicos. Como antihipertensivos, ¿qué hemos dicho? Los beta-bloqueantes disminuyen el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, aumentan las resistencias vasculares sistémicas, que va a ser igual a la disminución de la presión arterial. ¿Ya? ¿Hay receptores beta-1 en el riñón? Sí hay. ¿No? ¿Betabloqueantes pueden estimular la producción de óxido nítrico? Sí. ¿Que provocan
dilatación. Ahora, esto les voy a mostrar y luego otro más que tengo ahí. A ver. Estos son sistemas, cómo la actividad simpática actúa a nivel de lo que es el corazón, ¿ya? La actividad simpática entonces va a actuar a nivel de los receptores beta 1 cardíacos y va a actuar a nivel de lo que es los A1 del músculo liso, ¿no? Esta va a llegar a provocar un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca y va a llegar a provocar un aumento de las resistencias vasculares. Todo esto va a llevar a un aumento del volumen sanguíneo y este aumento del volumen sanguíneo también puede llevar al aumento o a la producción a nivel de lo que es el sistema yuxtaglomerular, a la producción de aldosterona. Esta aldosterona va a llevar a la retención de sodio y agua como mecanismo de defensa para incrementar la presión arterial, ¿verdad? Ahora, ¿qué más quería que vean aquí? Esto es lo normal que debería pasar. Ahora, ¿qué pasa con los betabloqueantes? Si mi actividad simpática está intacta y a nivel de lo que es el sistema miocárdico de los miocitos, yo le doy betabloqueantes al paciente, ¿qué van a llegar a provocar? Una vasodilatación. Y si llega a provocar una vasodilatación, ¿qué llega a provocar a nivel de las resistencias vasculares? Un aumento. Y al disminuir el flujo que llega a provocar a nivel del sistema yuxtaglomerular, y esto se produce más que todo por los betabloqueantes, ¿ya? Es otro resumen de los betabloqueadores como antihipertensivos, ¿ya? Pero como antihipertensivos, productores de óxido nítrico, agonistas de receptores beta 2, antagonistas de los receptores A1, esto ya es un resumen de todo, por si acaso, ¿ya? Y los bloqueadores de la penetración de calcio, por ejemplo, y de potasio. Ahorita vamos a ver. Sácale una foto si quieren. Perdón, me dice si estoy equivocada. Pero de cualquier forma les voy a pasar. Al final de cada tema. Ya. Betabloqueadores. En angina, ¿se acuerdan que habíamos dicho en un paciente con un infarto agudo de miocardio? Angina no es lo mismo que infarto agudo de miocardio, ¿eh? No es lo mismo, pero se da el tratamiento betabloqueante en los dos, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Hace rato les pregunté yo, ¿no? ¿Por qué se le da un betabloqueante? Porque va a disminuir la frecuencia cardíaca, y al disminuir la frecuencia cardíaca va a disminuir el consumo metabólico de oxígeno, ¿verdad? Y de esa forma va a evitar de que haya un remodelado más acelerado en el sistema ventricular. Entonces, todo esto va a llevar a una disminución del trabajo cardíaco y va a llevar a una disminución de la demanda metabólica de oxígeno. Reduce arritmias óseas, sí. Cuando un paciente se infarta, puede realizarse todas las arritmias del mundo. Sí los puede realizar. Inhibe la remodelación, como ya habíamos comentado, y la mortalidad. Se ha visto que la mortalidad disminuye hasta en un 40-50% siempre y cuando tú des a tu paciente betabloqueante. Ahora, no a todo vas a dar. Imagínate que tú des, hay pacientes infartados que intercurren con bloqueos auriculoventriculares de tercer grado. Se ha visto, especialmente los pacientes con Chagas. En ese tipo de pacientes bloqueados, pues no les vas a dar el betabloqueante, ¿no? Si les vas a dar el betabloqueante, vas a terminar eliminando al paciente. La poca frecuencia cardíaca que tenía de 40, la vas a ir bajando a 20. Y ahí sí, no lo vas a poder recuperar, a menos que tengas que colocarle un marcapaso de urgencia al paciente. Ahora, betabloqueadores como antiarrítmicos. Son los antiarrítmicos clase 2. Recién vamos a llevar antiarrítmicos, pero son de clase 2. Inhiben la influencia simpática en la actividad eléctrica del corazón, cronotrópico, dromotrópico negativo. Puede bloquear a los mecanismos de reentrada nodal a nivel de lo que es el sistema ventricular. Incrementa el tiempo de potencial de acción por incremento del tiempo de periodo refractario. Eso quería llegar. ¿Dónde está? Ay, no. ¿Qué casi está?
Ustedes ya llevaron esta fisiología. ¿Cuántas fases tiene potencial de acción, jóvenes? 4. ¿Cuáles son? Por 2 puntos el que viene y me explica. 2 puntos. Potencial de acción. ¿Cardíaca o Despolarización, Dale. meseta, repolarización. Inicia por la fase de reposo. ¿Cuánto es la fase de reposo? Depende de qué célula sea. Digamos, normalmente Músculo cardíaco. es menos 90, Ya. pero en las células nerviosas es menos 70. Ya. Entonces inicia con una ventana de reposo. Claro, la pizarra es suya. Una de reposo que tiene una cantidad de voltaje o milivolts. Entonces esta cantidad va a ir lo que es aumentando en el corazón, ya que el corazón tiene lo que son unos canales lentos de sodio. ¿Dónde está? Muéstrame ahí. No, y el corazón tiene lo que son unos canales que se llaman los canales Fanny. Canales Fanny. Y va entrando lo que es el sodio poco lentamente. Cuando llega a un voltaje de umbral que es el de menos 55, cuando sobrepasa el voltaje de umbral, viene lo que es el todo o nada. Y cuando ya sobrepasa, va a empezar a abrir lo que son los canales rápidos de sodio. ¿En qué fase es eso? Esa es la fase de repolarización. ¿Qué fase? Despolarización. Ah, no, pero ya hay una fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, Esta es la fase 0, Ya. esta es la fase 1. Ya. ¿Qué pasa en la fase 0? La fase 0 prácticamente es el estado de reposo por lo que hay las disfunciones de sodio y potasio, que normalmente siempre hay canales y que van difundiendo según por la gradiente de concentración. Entonces hay una concentración estándar, por así decirlo, y por eso es que esa es la fase de reposo, que es la fase donde se prepara para su siguiente acción de la célula en este caso. De ahí, cuando, como le digo, el corazón tiene unos canales Fanny que ingresa sodio lentamente, lo cual llega a un umbral y inicia lo que es la fase de despolarización, que es la segunda fase. Y ahí se abre lo que son los canales rápidos de sodio. Al abrirse los canales rápidos de sodio llega a lo que es una espiga o un pico alto, y de ahí empieza a abrirse los canales rápidos de potasio, incluso, bueno, más que todo acá en el corazón son los canales lentos de calcio y de sodio. Canales lentos de sodio y calcio. Y junto con el potasio, que se está abriendo los canales rápidos de potasio, ocasiona que haya una meseta. Esa sería otra ¿Y fase. la meseta qué canales se abren? Los canales lentos de sodio y de calcio. Porque el corazón es lo característica del corazón es que el corazón, su retículo sarcoplásmico, no tiene muchas cantidades de calcio suficientes para el ionotropismo. Entonces el corazón, para la contractibilidad, necesita el calcio que está en el líquido extracelular. Por eso, junto con estos canales de ¿Y calcio... esa fase de qué es? ¿Despolarización sigue siendo o repolarización? Entraría más un poco en un estado de meseta, no tanto repolarización. Baja un poco, sí. Sería más en meseta, que sería un estado en el que el tiempo que le da el corazón de estar contrayéndose ¿Y eso qué periodo? ¿Y ese periodo cómo se llama? Sería un periodo refractario que tiene ¿Y esta? tiene un tiempo de 0,2 a 0,3 Periodo segundos. refractario. Luego de ahí, estos canales lentos de calcio y sodio se cierran y los canales rápidos de potasio se abren, empieza lo que es la otra fase, que es la repolarización. Y es tan rápida la repolarización que llega a una hiperpolarización, que es para que le dé el tiempo como que de descanso al músculo, para que inicie otra vez la ¿Ese subida periodo cómo lenta, se llama? la hiperpolarización. No, ¿cómo se llama ese periodo de descanso, de reposo y del inicio de otro impulso? No sé qué. Ahí está.
Relativo. Ah, ya. Ahí está. Ya es. Y todo. Bien, doctor. Y eso nomás aquí. Ya. Está bien, doctor. ¿Cuál es tu nombre? David. Me dices al final de la clase. Ya. Entonces, se produce un periodo de despolarización. No olvidemos que el potencial de la membrana es de menos 70 a menos 90 milivoltios. Se produce una apertura rápida de los canales de sodio. Como dicen, llega a un pico, como comentó el doctor. Se abren los canales de potasio y inicia la fase de meseta. En la fase de meseta hay una apertura de los canales de calcio. ¿Listo? Lo que quiero que vean ustedes en esta fase es que inicia un periodo de relatividad. En el periodo de relatividad se termina el potencial de acción. Aparentemente la membrana está en reposo y se puede estimular otro potencial. ¿Ya? Es aquí, en esta fase, en la fase del periodo relativo, donde los antiarrítmicos clase 2 tienen su efecto. ¿Ya? También esa es pregunta de examen. Ya, listo. ¿Qué hora es? 11 y 11. Betabloqueadores como manejo de la accidentalidad cardíaca. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? Que habíamos comentado que se usa porque disminuye la mortalidad. También hemos hablado del remodelado ventricular también, de sus indicaciones. Pero ¿cómo? Parece estar relacionado con el efecto crónico y excesivo de las catecolaminas en el corazón con falla cardíaca. A eso se refiere más que todo a la remodelado, al mal remodelado ventricular que tiene el paciente. Ahora, aquí también es otro resumen, cuadro. El tipo de betabloqueante, cuál se usa más en la hipertensión arterial, en la angina, cuál se usa como antiarrítmico, cuál se usa en la falla cardíaca crónica y en el infarto de miocardio. Es un resumen de todo. Otros efectos de los betabloqueantes en el pulmón. Tienen poco efecto bronquial en personas sanas, pero en personas con asma y EPOC puede generar broncoconstricción. Ahora, puede generar hipoglicemias, especialmente en los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Quién me dice los efectos contrarreguladores de las catecolaminas? Eso lo llevaron en fisiología, ¿no? Bien. ¿Quién? Efectos contrarreguladores de las catecolaminas. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una crisis de hipoglicemia? ¿Alguien de ustedes es diabético? Ni por un punto, chicos. Por un punto, ¿quién? Para entender fármaco hay que repasar anatomía y fisiología. Si no, es solamente memorizar de memoria y nos vamos a olvidar lo que estamos estudiando. ¿Ya? Ya. Entonces, en pacientes con hipoglicemias, ¿qué llega a provocar? Si el paciente está con hipoglicemia, se estimula lo que son las células beta, que llega a la producción de insulina. ¿Qué lleva a provocar la lipólisis? También es otro efecto contrarregulador. ¿Qué más? La lipólisis, el glucagón. ¿Qué efecto más contrarregulador? ¿Cómodo? ¿Qué más? Son 5. La glucogenólisis, la gluconeogénesis y glucogenólisis, la lipólisis. ¿Qué más? El doctor dijo, la lipólisis y el otro es el glucagón, ¿no?
médico viene y hace la interconsulta de que le hicieron la interconsulta al paciente, porque el paciente presenta una crisis de hipoglicemia, lo primero que te pregunta es, ¿tuvo triada de Whipple, sí o no? Triada de Whipple es que el nivel de la glicemia esté por debajo de 70, que ese nivel de glicemia haya tenido repercusiones neurológicas, y 3, que esas repercusiones neurológicas hayan mejorado tras la administración de glucosa en el paciente. Esa es la triada de Whipple. Y esos son los pacientes que presentan crisis de hipoglicemia sintomáticas. Pero la diferencia acá es que el paciente puede presentar crisis de hipoglicemia de 80, 70, pero el paciente neurológicamente está íntegro, no presenta sintomatología. ¿No? Beta-bloqueantes no selectivos generan también disminución del colesterol y de los triglicéridos. Hemos dicho también que llevan a la lipólisis, ¿no? ¿Qué más? Disminuye la sensibilidad a la insulina. Al disminuir la sensibilidad a la insulina, incrementa la resistencia a la misma. Vasodilatadores. Por excelencia, el carvedilol aumenta la sensibilidad a la insulina en sujetos con resistencia. Los problemas de los beta-bloqueantes. Puede producir una insuficiencia cardíaca crónica en sujetos susceptibles. Un IAM, cardiomegalia. ¿A qué se refiere esto? Que en un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica, si voy a dar beta-bloqueantes, tengo que empezar a dosis bajas estándar. No puedo empezar con dosis máximas. Si empiezo con dosis máximas, puedo llevar al paciente a un bloqueo y no sacarlo. Y este bloqueo puede llevar a una bradicardia y un bloqueo auriculoventricular que puede progresar de segundo a tercer grado, ¿ya? Entonces siempre si nosotros vamos a iniciar beta-bloqueantes, empecemos con titulaciones bajas. Titulaciones bajas, por ejemplo, en el caso del bisoprolol, empezamos con dosis de 2.5, que es la dosis mínima, y la dosis máxima es hasta 7.5 miligramos. Los 7.5 miligramos el cardiólogo ya lo iniciará, porque nosotros tenemos en el servicio de urgencias 2.5, metoprolol, dosis mínima 25 miligramos, dosis máxima hasta 200 miligramos. Ahora, exacerbación de la angina también te puede llevar, y la muerte por suspensión repentina de beta-bloqueantes también se ha visto, pero son casos raros. Broncoconstrucción, esto es muy importante. Nuestros pacientes con EPOC, con asma, no les pueden dar beta-bloqueantes, están totalmente contraindicados darlos a ellos, ¿ya? Sistema nervioso central, fatiga, insomnio, pesadilla, depresión y pues las hipoglicemias que hemos hablado, ¿no? Las asintomáticas. Ahora, ¿qué pasa si nos pasamos de la dosis de los beta-bloqueantes? Inicialmente va a provocar una hipotensión refractaria, ¿no? Le vas a echar volumen, no va a mejorar con el volumen, si directamente vas a tener que iniciar el vasoactivo. Noradrenalina le iniciarás a dosis mínima hasta que mejore, pero muchos de ellos no mejoran y más bien llegan a progresar a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, y muchos de ellos llegan a provocar convulsiones, porque habíamos dicho que son hiposolubles y penetran la barrera hematoencefálica, ¿no? Ahora, el manejo. En el caso, si es una bradicardia simple, atropina. Pero si es en el caso de un bloqueo auriculoventricular, la atropina no le va a hacer nada. Necesitamos instaurar el marcapaso transitorio. El isoproterenol en caso de convulsiones, los alfa-agonistas en caso de, los alfa-agonistas en caso de los broncoespasmos, y en el caso de hipoglicemias el glucagón. Pero no todos tenemos glucagón en el servicio. Es raro. Bueno, en los hospitales privados sí. Nosotros generalmente lo que hacemos es correcciones de insulina y soluciones hipertrosas al 50%, son soluciones concentradas. Es lo que damos nosotros y es lo que nos ha resultado bien en los pacientes. ¿Qué más? Bloqueantes selectivos, ahí está la presentación del propanolol. El propanolol, entonces, ¿para qué hemos dicho que se usaban propanológicos? ¿Qué más? Pacientes con falla hepática habíamos dicho que se usa, ¿no? Como una medida de profilaxis primaria en los pacientes que hacen hipertensión portal. ¿Qué más? También se usa en los pacientes que hacen
Ya. Bueno, esta es otra presentación de la Salbutamol, que disminuye el gasto cardíaco, el reposo, que también ya lo habíamos comentado. Órganos de actuación de los bloqueadores beta, ahí está, si quieren también tomen una foto. Es un resumen de lo que ya habíamos hablado. Ahora, recomendaciones para el uso de los beta-bloqueantes: cardioselectivos, EPOC, diabetes y epidemia, hay que tener cuidado con estos pacientes. Cardioselectivos o con acción vasodilatadora, arteriopatía periférica, especialmente en nuestros pacientes que hemos dicho que hacen fenómeno de Raynaud, ¿lo ven? Cardiopatía isquémica, fármacos sin actividad simpático-mimética intrínseca. Ya habíamos dicho que eran los fármacos de actividad simpático-mimética intrínseca. Que tienen un efecto, aparte de ser antagonista, tiene un efecto igual agonista estos fármacos, ¿no? Acción antiarrítmica clase 3, el sotalol, tiene una acción directa, el esmolol, que también se había dicho que solamente viene en vía presentación intravenosa, y que se usa en las emergencias hipertensivas, justamente con el micardipino, el esmolol y el abetalol. Acción antihipertensiva entonces de los beta bloqueantes. Para resumir, va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir las resistencias vasculares periféricas, disminuye el reflujo simpático a nivel de lo que es el sistema nervioso central, inhibe la secreción de renina, bloqueo beta 2 presináptico y reacomodación de los vagoreceptores. Esto es lo que ya habíamos comentado a nivel de lo que es el potencial de acción, ¿no? Que aplana la inclinación de la fase 4 de las células, disminuyendo la frecuencia sinusal, es el ritmo ectópico que comentó el doctor. La reducción de la frecuencia cardíaca está marcada cuanto mayor es el tono simpático y contrarrestan todos los efectos pro-arritmogénicos. Tras la aplicación de las catecolaminas, ¿ya? Que actúan a nivel de lo que son la entrada de canales de calcio a través de los canales tipo L. Los canales tipo L a nivel de qué segmento de potencial de acción se encontraba, doctor. Hay canales, ¿no? Canales de calcio. Estaban en la Ahí está. Ahí. Ya. Estos son los otros usos para resumirlos ya entonces. En el infarto agudo del miocardio, en la falla cardíaca, en la cardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Quién me puede decir qué es la cardiopatía hipertrófica obstructiva? La cardiomiopatía hipertrófica no es más que la complicación de una hipertensión arterial crónica mal controlada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando la presión arterial es muy alta, producen también un remodelado a nivel del sistema ventricular? En el caso del infarto agudo del miocardio habíamos dicho que las paredes se vuelven delgadas, pueden romperse. En el caso de una miocardiopatía hipertrófica, el músculo se vuelve duro, se vuelve grueso. Exacto. Feocromocitomas en el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo sí se puede dar en el caso de que también tú des el, ¿cómo se llama esto? Cuando no es el tiroxitol, se me fue. En el caso del hipertiroidismo, para bajar la frecuencia cardíaca, el metimazol. En el caso de que el paciente venga, por ejemplo, con una tormenta tiroidea, especialmente la tormenta tiroidea es más frecuente en los pacientes jóvenes, se maneja con el metimazol. Muchas veces el metimazol, que es el tratamiento de elección, no logra controlar la frecuencia cardíaca. En estos casos también se puede ayudar con algunos beta-bloqueantes, de excelencia el metoprolol. Ahora, también se puede dar para profilaxis de migraña, sí, especialmente aquellos que tienen efecto vasodilatador. Control de los síntomas agudos del pánico. También hemos dicho en el glaucoma, en el caso del timolol, en el caso del glaucoma de ángulo cerrado. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Ahora, prevención del sangramiento de las varices esofágicas. ¿Quién? Propanolol, hemos dicho,
¿no? que se usa como tratamiento profiláctico para el síndrome de hipertensión portal. Entonces se usa también en las varices esofágicas. Ya, cardíacos. Ya, si el paciente presenta bradicardia no debe ser motivo de cambio de tratamiento, comenta. Bradicardia grave, disfunción sinusal, bloqueo auriculoventricular, agrava la insuficiencia cardíaca, provoca hipotensión arterial. No debe ser retirado bruscamente en pacientes coronarios, especialmente aquellos que ya tienen antecedentes de que usan 3 o 4 o 5 años del antiarrítmico o el beta bloqueante. A nivel vascular va a provocar frialdad distal de las extremidades, el fenómeno de Raymond que ya habíamos comentado, agravamiento y la claudicación intermitente previa. Entonces en estos casos también se pueden dar vasodilatadores. Bronquiales, tener cuidado en los pacientes con EPOC y asma. Contraindicaciones absolutas para no dar en los pacientes con asma y EPOC, la bradicardia, la disfunción sinusal moderada severa, betabloqueantes de segundo a tercer grado, insuficiencia cardíaca descompensada, aquí sí. Si tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada, que nosotros llamamos un choque cardiogénico, el choque cardiogénico es la oclusión de 2 o más de 3 arterias coronarias y el paciente está chocado, nuestro paciente está con vasoactivos, está con noradrenalina, dosis plena. Nosotros le daríamos un beta bloqueante. Le daríamos un beta bloqueante a un paciente que está con vasoactivos a dosis altas, que está con noradrenalina a dosis altas. ¿Por qué? Si no, a ver. ¿Qué efecto provocan los beta bloqueantes? ¿Qué efecto provoca el betabloqueante? ¿Se acuerdan que ya hemos llevado? Hipotensión. ¿Se acuerdan que hablamos? Betabloqueantes, hipotensión. Si estamos diciendo que nuestro paciente está con choque cardiogénico, que está con vasoactivos, noradrenalina, dosis alta, nosotros le vamos a dar betabloqueantes y sabemos que el efecto adverso del betabloqueante es la hipotensión y estamos dándole la noradrenalina para subirle la presión arterial al paciente. ¿Le vamos a dar? No, suena contraproducente. Por eso ahí pone contraindicaciones absolutas, insuficiencia cardíaca descompensada. Nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, muchos de ellos choque cardiogénico, también están haciendo un choque vasoflético, es decir, tienen la presión arterial muy baja. Y si nosotros les vamos a dar betabloqueantes, lo que vamos a lograr es bajar más la presión arterial. Para no confundirse, habíamos dicho, vamos a dar betabloqueantes a nuestros pacientes con infarto agudo de miocardio. Sí, pero aquellos pacientes en los que la presión arterial no esté baja. Porque hay pacientes que están infartados, pero que la presión arterial todavía está estable, ¿no? Es muy diferente dar este betabloqueante en pacientes chocados. Esto nosotros tenemos que valorar en el momento que estamos viendo al paciente. ¿Está chocado o no está chocado? ¿Está chocado el paciente? No des betabloqueantes. No está chocado el paciente, está con un infarto agudo, sí dale y a dosis titulables bajas, solamente para disminuir el consumo metabólico de oxígeno. Interacciones farmacológicas, muchos de ellos con las sales de aluminio, colestiramina, colestipol, hay que tener en cuenta eso al momento de dar, rifampicina, fenitoína en los pacientes que convulsionan, fenobarbital, cimetidina, hidralazina, que es otro antihipertensivo, venoso, es un vasodilatador, bloqueadores de los canales de calcio. Ahí tenemos que tener cuidado, pero muchos, actualmente, se puede decir que en los ambientes hospitalarios no se toma mucho en cuenta esto, y eso está mal. Se da beta bloqueantes y se da bloqueantes de canales de calcio. No le baja la presión al paciente, entonces dale bloqueantes de canales de calcio, ¿cuál es nifedipino? Pero no le baja y la frecuencia sigue alta, pues dale metoprolol, o sea, no estamos revisando bien ese aspecto. Y el problema es que nosotros mismos estamos llevando a interacciones farmacológicas al paciente y decimos, está con 3, 4 fármacos y no baja la presión. Está haciendo interacción farmacológica el paciente. Estos son
que vamos a ir viendo. Ventajas de usar fármacos. Ya, ahí nos vamos a quedar entonces, jóvenes.